Bien, hermanos, buenos días. Durante los domingos anteriores hemos venido tratando temas concernientes a la mayordomía cristiana, como bien lo veíamos también en la escuela dominical, y hemos hablado, por ejemplo, de que somos mayordomos de Dios y también de que debemos administrar sabiamente los dones que Dios nos ha dado. Antes de continuar con el sermón, me uno a la recomendación del hermano Gilberto de que tengan muy en cuenta el boletín, porque es una herramienta muy útil para poder compartir esto que estamos hablando aquí en la congregación acerca de la mayordomía. Entonces lo invito a que los guarden y que los compartan con personas cercanas a ustedes, amigos, compañeros de trabajo, y que podamos también extender el mensaje del Evangelio a través de este boletín. Bien, hoy iremos a las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo para estudiar algo en particular que hemos recibido de nuestro Señor, pero que requiere, en especial, mucha oración, mucha diligencia y mucha ayuda divina, y es el dinero. ¿Correcto? En principio, ¿qué es el dinero? ¿Lo consideramos un mal necesario? ¿O por el contrario es el dinero para nosotros una bendición? ¿Se ha detenido a pensar por un momento si la Biblia enseña cómo debe usar ese dinero? El primer punto que trataremos hoy con respecto a la mayordomía de nuestro dinero es que Dios nos da el dinero como un medio, no como un fin. Eso es muy importante. Dios nos da el dinero no como el fin de las cosas, no como lo que debemos perseguir, no como lo más importante en nuestras vidas. Muchas personas han puesto su confianza en las riquezas, y una y otra vez la Escritura nos enseña que ese no es el camino. La Escritura nos enseña una y otra vez que no es lo material donde debe estar nuestro corazón. Hoy vemos, por ejemplo, que el dinero nos permite ciertamente adquirir bienes, vivir una vida cómoda, apacible, una vida con mayor o menor tranquilidad. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, facilitar las cosas en nuestra vida generalmente también trae sus consecuencias. Y a veces las consecuencias no son tan buenas como esperamos. Por favor, vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. ¿Qué encontramos allí? Dice la Escritura: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A veces, hermanos, esta es una de las consecuencias de lo que estamos hablando hace un momento. Y es que se nos advierte sobre el peligro de amar el dinero. Todos corremos ese peligro. No hay ninguno aquí que no esté frente a esa tentación en algún momento de su vida, de estimar el dinero más de lo que debería, o de codiciar el dinero como no debería. Ojo, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la Escritura. La Escritura no nos dice que tener dinero es malo en sí mismo, que es otro de los extremos, ¿sí? Sino que el amor al dinero es pecado, y como dice aquí la Escritura, causa dolor y tropiezos en nuestro andar como creyentes. La Escritura nos dice que este amor al dinero origina gran cantidad de males, como lo vemos aquí. Y entre esos, ¿cuáles están? Problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas incluso en nuestras relaciones interpersonales, con nuestras amistades, por ejemplo. No sé si han notado en algún momento que cuando alguien se muere, los que quedan, los familiares, muchas veces entran en conflicto. ¿Y cuál es una de esas causas? El dinero. ¿Qué vamos a hacer con la casa de papá? ¿Qué vamos a hacer con el carro de papá? ¿Quién se va a quedar con esto o con aquello? Y comienzan a aflorar en ese momento toda la pecaminosidad que llevamos con respecto al tema del dinero.
Y muchas veces, hermanos, y es lamentable, uno no se da cuenta que hay esas cosas en el corazón hasta que no está en esas situaciones. Uno cree que no están. Uno cree que uno no es sujeto de esas tentaciones hasta que se presente ese momento. ¿Sí? El problema con el dinero muchas veces no es cuánto se tiene, sino cómo se administra. Voy a repetir eso. El problema generalmente con el dinero no es cuánto dinero se tiene, sino cómo administramos eso que Dios nos ha dado. La misma Biblia afirma que incluso hay quienes no pueden descansar pensando en sus riquezas. No lo vamos a mirar ahora, pero eso está en Eclesiastés capítulo 5 por si quieres buscarlo después. Hay incluso personas que no pueden descansar pensando qué va a pasar con su dinero, y qué va a pasar si yo no estoy, y quién va a administrar mi negocio, y quién va a estar pendiente de todas las cosas de las que yo estoy pendiente, porque alguien tiene que hacerse cargo de todo esto. Pero sabemos de innumerables casos, hermanos, muchísimos casos, en donde las fortunas conseguidas por medios deshonestos desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Y no queda nada. No queda absolutamente nada de todo lo que esa persona construyó a lo largo de décadas. Eso debemos tenerlo claro. Dentro de esto que acabamos de decir, hay algo que debe llamar nuestra atención. Y es que todo aquel que considera el dinero como lo supremo, está cometiendo idolatría. Y eso es lo que la Biblia nos enseña acerca del amor al dinero. La Biblia nos dice, es idolatría. Muchos de nosotros hemos cometido este pecado, y es la realidad, poniendo las riquezas a una altura que riñen con nuestro primer lugar, que es el Señor. Eso no puede suceder. No puede suceder en nuestra vida, porque el Señor es Señor sobre todas las cosas, incluyendo nuestras riquezas. Ya lo hemos visto aquí a lo largo de estos domingos. Por eso les voy a pedir el favor de que vayamos a Eclesiastés capítulo 5. Les pido que me acompañen a Eclesiastés capítulo 5 en el versículo 10, y vayamos pensando en todo esto de lo que estamos hablando hoy. Vayamos mirándonos a nosotros a la luz de las Escrituras. ¿Cómo estamos nosotros en este tema de la mayordomía de nuestro dinero? Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 dice de la siguiente manera: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Esto es lo que acabamos de decir hace un momento. La palabra de Dios nos enseña que aquel que ambiciona dinero es consumido por ese deseo desmedido de tener dinero, de tener por tener, de tener por acumular, de tener porque yo necesito ver que el otro no tiene tanto como yo. La Biblia nos enseña que eso es vanidad, que eso es pecado. Y se nos olvida que hemos sido bendecidos con la vida aquí y ahora. Ciertamente hemos sido bendecidos con la vida aquí y ahora, pero estamos esperando algo que es superior. Estamos esperando una vida glorificada con el Señor. Allí es donde debe estar nuestra esperanza, no aquí. Porque todo esto pasará, hermanos. Esto pasará. Y pasarán las aflicciones, y pasará el dolor, como nos enseña Apocalipsis, que no habrá más llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor, porque las cosas viejas pasaron. Y eso incluye todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, en el Antiguo Egipto, por ejemplo, se tenía la costumbre de enterrar a las personas, a quienes fallecían, junto con ciertos objetos, peines, tazas, elementos del hogar, ¿sí? Creyendo que todo eso les iba a servir en la vida futura, ¿sí? Creyendo que eso les iba a servir en la vida futura. Incluso los más adinerados ponían dentro de sus ataúdes, dentro de sus cuestiones funerarias, joyas. Ponían oro, ponían piedras preciosas. ¿Y qué pasaba con todo eso, hermanos? ¿Qué sucedía con todo eso que ellos ponían ahí? Eso no iba a ninguna parte. Eso se quedaba ahí, y al final terminaban los ladrones echando mano de eso. Yo no sé si alguno ha pensado en esto alguna vez, pero la verdad es que esas personas confiaban en que sus bienes los iban a servir, los iban a acompañar, iban a irse con ellos a donde sea que fueran, a donde sea que creyeran que iban, y que los iban a acompañar. Pero esa no es la realidad. Y es lamentable, hermanos,
que nosotros como creyentes pongamos nuestra esperanza en esas cosas, sabiendo que no nos vamos a llevar nada, que nada de eso va a ser parte después de que nosotros fallezcamos. Eso va a quedar ahí y probablemente nuestra piel se va a deshacer, nuestra carne va a deshacer, van a quedar los huesos allí y todo eso además acompañándolo. Eso no va a ir con nosotros, hermanos. Pero tampoco hay que ser fatalistas, tampoco hay que decir, bueno, es que yo tampoco voy a conseguir nada en esta vida porque pues no me voy a llevar nada. No, el Señor tampoco nos llama a esos extremos. El Señor nos llama a trabajar diligentemente por aquello que Él nos ha entregado. Recordemos lo que decía Harold en nuestra escuela dominical. Es que nosotros lo que tenemos, lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. No porque nosotros, porque qué tan bueno soy yo, qué buen trabajador, es que yo me esfuerzo, yo trabajo horas extra, yo hago... Pero es que si el Señor, hermano, decide que usted no se levanta mañana, no se levanta. Y esa es la realidad. Y nosotros tenemos que vivir como creyentes sabiendo eso y teniendo eso en nuestro corazón. Porque la Escritura nos enseña que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y eso implica, hermanos, que nuestra perspectiva no puede ser la perspectiva del mundo. Sobre estas cosas en particular, sobre las riquezas. Actualmente, por ejemplo, hay muchos falsos pastores, muchas falsas iglesias que predican un evangelio centrado en el hombre, que le dicen precisamente todo eso que acabamos de decir que no se debe hacer. ¿Sí? Le dicen al hombre entonces que él puede obtener todo lo que desee, que él puede conseguir todo lo que se proponga, que es dueño del mundo entero y que él puede pensar y materializar todas las cosas que quiere para su vida. Pero nos damos cuenta, hermanos, que básicamente lo que han hecho es que han dejado a Dios de un lado, han dejado la palabra de Dios por otro lado y se han centrado y se les ha olvidado la advertencia, por ejemplo, que le hace Pedro a Simón en el libro de Hechos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje donde le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Yo no sé si es que esa partecita, como decía Harold, la arrancaron de la Biblia. Pero miren la advertencia que le hace. Le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero, hermanos. Porque si no, estaríamos aquí todos luchando a ver cómo conseguimos más. Y no se trata de eso. La salvación, hermanos, es por gracia. El don de Dios es un don gratuito, por eso es que es un don, es algo que Dios nos da. Es algo que nosotros, por nuestros propios medios, no podemos conseguir. Empezando porque cuando no tenemos a Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos ni queremos buscar a Dios. Y de ahí todo lo demás. Entonces, ¿cómo vamos a tener, por ejemplo, una perspectiva adecuada de cómo debemos manejar nuestro dinero si no conocemos la Biblia? Si no leemos lo que Dios ha dicho del tema. ¿Sí? Hermanos, hay personas que han puesto su esperanza en el dinero y están vacíos, como dice la Escritura. Están vacíos y no van a encontrar la paz que el Señor Jesucristo les puede dar, porque están pensando en otra cosa totalmente diferente. En otra cosa totalmente diferente, a menos que el Señor haga la obra y esas personas se arrepientan. Si el Señor no interviene en nuestras vidas, nosotros no estaríamos aquí. Así de sencillo, no estaríamos aquí. Estas personas, hermanos, han puesto todo su amor, como dije hace un momento, en cosas corruptibles que se van a acabar, cosas que no van a estar con ellos, sino por el tiempo que estén aquí. ¿Sí? Y para aquel, como dice la Escritura, que ama el dinero, más dinero nunca es suficiente. No sé si usted ha notado eso, pero el que tiene mucho dinero y tiene su esperanza puesta en él, siempre quiere más. ¿Pero por qué quiere más? Por tener más. Y quiero más, y quiero más dinero, y quiero otro carro, quiero otra casa. ¿Pero por qué? Tiene la motivación adecuada, como hemos visto aquí en las escuelas dominicanas y en los sermones, por ese tener más dinero. Es decir, ¿cuál es el propósito en realidad de querer más dinero? Acabamos de decir hace un momento, y nos hacíamos esa pregunta, si la Biblia, si la Escritura tenía un patrón que nos pudiera servir a nosotros para reconocer cuál es la manera adecuada de administrar nuestro dinero o de ser buenos mayordomos de el dinero y de los bienes que Dios nos ha dado. Y sí, la respuesta es sí, sí lo hay. Dios no nos ha dejado oscuras en este tema de la mayordomía de nuestro dinero. Hoy hay gurús de todas las religiones, todas las inclinaciones políticas, todos los
ciertos movimientos sociales y demás que dicen tener las claves de cómo se debe administrar el dinero. Salen en la televisión, hablan en la radio, venga a esta conferencia, aquí le vamos a decir cómo es que se hace dinero. Pero en realidad, hermanos, la Biblia es la que nos enseña cómo debemos usar nuestros bienes, esos bienes que en realidad son de Dios, que no nos pertenecen. Para eso, tengo aquí 3 puntos fundamentales sobre ese uso del dinero. El primero de ellos es que Dios nos llama a planificar. Parece una cuestión sencilla. Dios nos llama a planificar, sí, Dios nos llama a planificar. Y muchas veces pasamos eso por alto. Y vamos por la vida andando y haciendo, y no nos sentamos un momento a decir, bueno, pero esto que estoy haciendo sí es lo correcto. ¿Qué espera el Señor de mí en esta situación? Según la Biblia, ¿cómo debería comportarme yo, por ejemplo, con este negocio que no me suena tan bien? ¿Debo hacerme el de la vista gorda? ¿Debo poner el dinero que Dios me ha dado, los bienes que Dios me ha dado, en eso? Entonces, fíjense, hermanos, que muchos dicen que no planean porque no saben si estarán vivos mañana. Y sí, es una realidad, nosotros no sabemos si vamos a estar vivos mañana. Pero ¿cree que esa posición es bíblica? Es decir, yo no planeo porque no sé si mañana estoy, entonces ¿para qué lo hago? ¿Deberíamos quedarnos sentados sin hacer nada o simplemente simplemente esperar a ver qué sucede? Dios no nos dice que nos desesperemos por el mañana, ni tampoco nos dice que con lo que nosotros hagamos vamos a asegurar plenamente nuestro futuro. En este caso, hablando del tema específico de hoy, el dinero, nuestros bienes, las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos llama ciertamente a ser diligentes, y esa diligencia en planear nuestro camino la encontramos aquí en la Biblia, la encontramos aquí en la Escritura. Y como vamos a ver durante este tiempo, Dios mismo nos llevará por donde debemos transitar. Vayamos por favor a Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, unas paginitas más atrás de Eclesiastés, donde estábamos hace un momento. Proverbios, capítulo 16, el versículo 9. Aquí mi Biblia tiene un subtítulo que dice Proverbios sobre la vida y la conducta. Ya eso debe decirnos algo sobre lo que nos dice la Escritura en ese momento. Dice Proverbios, capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová ¿qué? Endereza sus pasos. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahí lo tenemos claro, hermano. A eso es a lo que nos llama el Señor. Esto implica, lo que acabamos de leer, que es Él quien guía nuestros pasos en medio de las dificultades. ¿Pero para qué? Dios guía nuestros pasos en medio de la abundancia, ¿pero para qué? Para su gloria. Es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera porque la gloria no me la puedo llevar yo. Como decía Harold, yo puse esto, miren qué bueno quedó esto porque yo lo hice, miren qué tan bonito quedó esto otro porque yo di el dinero. No, es que la Escritura no nos enseña eso. La Escritura nos enseña que Jehová endereza nuestros pasos, que es el Señor quien endereza nuestros pasos. ¿Correcto? Es bíblico pedirle al Señor discernimiento para que nos ayude a saber cómo debemos conducirnos en este tema particular. A veces yo creo que nosotros los creyentes nos da un poco de temor decir, Señor, ayúdame para saber cómo tengo que invertir este dinero, para ayúdame a tomar las decisiones adecuadas, no esperando, como hacen muchas otras iglesias, ¿sí? Que le dicen al creyente, no, usted tiene que quedarse ahí hasta que el Señor le hable al oído. Y hasta que el Señor le diga qué es lo que tiene que hacer con una voz audible y usted esté seguro de eso. No, nosotros debemos pedir discernimiento y sabemos que por la gracia de Dios Él nos acompañará en nuestras decisiones. Eso es lo que debemos hacer, no debemos estar esperando, y conozco muchas personas que lamentablemente lo hacen y ni siquiera son creyentes. Van a estas iglesias donde entre comillas les profetizan y les dicen, es que tú el próximo año vas a tener una casa gigante. Y puede que el próximo año no tengas nada y al contrario te hayan quitado la que tenías. Eso puede pasar, hermanos. Por eso es que no podemos confiarnos de esos falsos maestros y esos falsos profetas que andan diciendo que ellos tienen la revelación de qué es lo que hay que hacer. A veces uno mira en las librerías cristianas, por ejemplo,
y uno mira los libros que están expuestos, hermano, eso parece de todo menos una librería cristiana. Las 7 claves para el éxito. Bueno, pero ¿Dios nos llamó a ser exitosos o a qué? ¿Sí? Entonces, ¿cómo luchar contra la pobreza? Las 5 claves de la inversión. Y uno dice, oye, pero ¿de verdad Dios nos ha llamado a buscar primeramente el dinero y luego su justicia y el reino de Dios? No creo. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice que esas son añadiduras. Vendrán por añadidura. Y el Señor ha prometido cuidar de su pueblo. Pero cuidar de su pueblo, hermano, no es hacerlo multimillonario. El Señor lo puede hacer. Bendito sea Dios si lo hace y bendito si no. Es que eso es lo que tenemos que nosotros pensar. Que cualquiera que sea nuestro caso, la gracia de Dios está sobre nosotros, hermano. Si nosotros somos verdaderos creyentes, sabemos que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo nos acompaña. Y que eso en realidad es a lo que el Señor nos ha llamado. A vivir para Él, no a vivir para el dinero. Si vamos viendo la diferencia, fíjense que de esto se desprende otro punto. Y es que si hay pautas bíblicas para administrar nuestro dinero, si hay pautas bíblicas para planificar, también hay pautas bíblicas sobre cómo debemos administrar nuestro hogar. Y ese es el otro punto que vamos a ver hoy. Hay pautas bíblicas para saber cómo debemos administrar nuestro hogar. Proverbios, más adelantico, capítulo 21. Proverbios, capítulo 21, versículo 20. Proverbios, capítulo 21, versículo 20. Miren lo que dice la Escritura. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Voy a volverlo a leer. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Otra versión de este versículo se lee de la siguiente manera. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Ese es el sentido. Pero el necio todo lo despilfarra. Esta última palabra, despilfarrar, hace referencia a quien gasta desarregladamente. Tenemos un caso como el del hijo pródigo, por ejemplo. Recordemos que este pidió a su padre la parte de los bienes que le tocaba por herencia, tomó ese dinero, tomó esos bienes y las despilfarró en cosas injustas, en cosas inmorales. Pero despilfarrar no es solamente eso, es decir, no tiene que ser utilizado en causas inmorales para hacer despilfarro. Y ahí es donde nosotros, como creyentes, también debemos alertarnos. Y es que la Escritura nos enseña que Dios ha puesto esas cosas que son de Él en nosotros para usarlas adecuadamente. Si no las usamos adecuadamente, ¿qué estamos haciendo? Lo que acaba de decir el versículo, despilfarrando. Suena feo, entre comillas, pero es la realidad, eso es lo que dice la Escritura. Estamos despilfarrando, y ahí viene lo grave, no lo mío, lo que le pertenece al Señor. ¿Qué pasa? Y volvemos al sermón del hermano Joel y al del hermano Harold. ¿Qué pasa si un mayordomo que está sobre las cuestiones del hogar despilfarra lo que es del dueño? Claro, hermano, primero le van a llamar la atención instantáneamente. Y segundo, es posible que no seamos mayordomo. Ahora, nosotros sabemos que si somos verdaderos creyentes, seguiremos siendo verdaderos creyentes. La salvación no se va a perder si yo hoy pequé. Y eso tenemos que tenerlo claro. La salvación no se va a perder por eso. Pero sí estamos yendo en contravía de lo que nos enseña la Escritura. Estamos pecando. ¿Alguna vez le ha sucedido? Es decir, ¿alguna vez le ha pasado, por ejemplo, que no se ha controlado y terminó comprando cosas que terminaron metidas en un cajón? ¿Usted estaba pensando que ha pecado con eso? Cuando usted dice, oiga, es que yo tengo este montón de cosas pues que yo nunca usé en realidad. En principio debía comprar esas cosas, por ejemplo. Y así comenzamos a ver, y por eso les decía hace un momento, que vayamos viendo nuestras prácticas, nuestro pensamiento, nuestro corazón, con respecto a lo que estamos viendo aquí sobre la mayordomía cristiana del dinero. Precisamente, hermanos,
El Señor quiere que evitemos caer en la tentación de tomar los recursos que son para el sostenimiento de nuestro hogar y, como decía Harold, malversarlos. Es decir, que los utilicemos mal, que los utilicemos para lo que no es. Algunos usan coloquialmente la frase Dios proveerá. Y entonces se gastan el dinero, es que me quiero dar un gustico, es que quiero hacer esta otra cosa. Después dicen, no, tranquilo, Dios proveerá. Pues sí, Dios va a proveer, pero no va a proveer de acuerdo a nuestros caprichos y nuestras irresponsabilidades, sino conforme a su voluntad. Y esa es la partecita que no nos gusta. Sí, Dios va a proveer, pero Él lo va a proveer en la medida en que Él lo ha decidido. No en la medida en que yo desee o quiera. Yo puedo orar al Señor y el Señor puede concederme lo que yo le estoy pidiendo. ¿Pero por qué? ¿Porque yo torcí su voluntad? ¿O porque era la voluntad de Él? Porque era su voluntad. Si no es la voluntad de Dios que algo se mueva en este mundo, no se va a mover. No se va a mover. Porque nada está por fuera de la voluntad del Señor. ¿Correcto? En la familia, por ejemplo, el trazar una senda en términos de mayordomía es necesario. Es necesario porque si usted no lo hace, es decir, por ejemplo, los que son padres, si los padres no se sientan y calculan sus gastos, si los hijos no sopesan las prioridades, por ejemplo, si no enseñamos a los niños a sopesar las prioridades, si no se ven las necesidades que hay en la casa y se ajusta tanto el presupuesto como el modo de vida para cumplir con lo que el Señor nos ha mandado en nuestro hogar, estamos cayendo en un pecado gravísimo. Gravísimo. Porque es que a veces uno hace como una escala, ¿no?, de pecado. Entonces, bueno, pero es que si me gasté mal este dinero, lo invertí mal o lo que es, pues no es tan pecado como si me lo hubiera robado. No, es pecado igual. Y todos al final tendremos que rendir cuentas al Señor. Y en ese momento tampoco es que vayamos a perder la salvación, pero tendremos que rendir cuentas. Tendremos que rendir cuentas a nuestro Dios. El Espíritu Santo nos dice en Tito 2.5, no lo vamos a buscar en este momento, pero nos dice en 2.5 que las mujeres, por ejemplo, deben ser cuidadosas de su casa. Ojo, prudentes y castas. Miren esa descripción que hace Tito, que se nos hace la escritura en Tito. Cuidadosas de su casa, prudentes y castas. En muchos casos el hombre se encuentra por fuera del hogar todo el día, trabajando, haciendo otras labores, y la mujer es quien debe también ayudar a administrar el hogar. Pero ¿qué sucede? Y aquí viene lo importante de este tema de la familia también. ¿Qué pasa si el marido es un hombre trabajador, un hombre honrado, buen administrador, un hombre que dispone de los gastos como debe ser, pero su esposa no? ¿Qué pasa si la esposa toma todo eso que el marido hace y, como vimos hace un momento, lo despilfarra? Estamos mal. Estamos mal. Es un llamado a todos nosotros en nuestro papel de hijos, de padres, de esposos, de esposas, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, incluso los solteros. Porque a veces uno cuando está soltero y dan este tipo de mensajes, uno dice, bueno, pero esto como que no tiene mucho que ver conmigo. No, tiene todo que ver con usted. Porque es que usted también probablemente va a estar en esa situación. Y en ese momento, esperemos que no tengamos los problemas que decimos ahora que deberíamos evitar. ¿Por qué? Por no atender a lo que dice la Escritura. Es un momento precioso. Y aquí hago un paréntesis, la soltería es un momento precioso porque les permite a aquellos que están avanzando en ese proceso entender estas cosas antes de. Es decir, hay muchos probablemente que se casaron por otra religión, etcétera, etcétera, y conocieron esto 20 años después de estar casados. Hermanos, yo creo que pueden dar testimonio de qué bueno hubiese sido haber conocido estas cosas antes. ¿Sí? Los hijos, por su parte, deben sujetarse a sus padres, honrarlos y obedecerlos. Eso es también mayordomía. Es la mayordomía de nuestra vida, de nuestros dones, de lo que Dios nos dio. Dios me dio mis padres y yo tengo que saber cómo conducirme frente a ellos. Es básico. Y así con todas las cosas. Bien, habiendo tocado ese tema particular de la mayordomía en el hogar, veremos también que Dios nos llama a ser generosos con la obra del Señor. Ese es el otro punto. Dios nos llama a ser generosos con la obra del Señor. Hermanos, esto se ve incluso desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios ha mandado a su pueblo a que sea generoso con la obra. Vayamos por favor a Éxodo
capítulo 36, y lo vamos a tener ahí un segundito. Éxodo capítulo 36. Éxodo capítulo 36, versículo 3. Éxodo capítulo 36, versículo 3. Lo vamos a tener ahí un segundito. Antes, vamos a comentar un poco del contexto de lo que está sucediendo aquí. El Señor manda, como se ve en los versículos anteriores, la construcción del tabernáculo. ¿Sí? La construcción del tabernáculo. Y fíjense lo siguiente, si nosotros nos vamos al capítulo 35, un poquito antes, vemos, por ejemplo, cuando está Moisés al frente de esa construcción, en el versículo 20, vamos a leer un poco de ese pasaje para entender qué es lo que está sucediendo y luego pasar al capítulo 36. Dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y fíjense lo que dice a continuación: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Diría el carismático: aquí está. Tienen que traer todo. Todo lo que usted tenga encima, todo lo que tenga en sus bolsillos, tiene que traerlo, porque mire lo que dice aquí. Aquí todos trajeron anillos, brazaletes, meterían relojes, billeteras. Pero eso no es lo que dice la Escritura, hermanos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Seguimos leyendo ese pasaje. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Ojo, hermanos, ¿todos estaban trayendo lo mismo? No, no todos estaban trayendo lo mismo. Un punto importante. Luego dice: además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Y así sigue contando este pasaje todo lo que trajeron los del pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo. ¿Sí? Y no estamos diciendo que es el mismo caso exactamente, ni que estamos viviendo en estos tiempos ahora mismo, pero sí nos da un principio. Y la Biblia nos enseña a través de estas cosas lo que vamos a ver en el capítulo 36, en los versículos del 3 al 7. Y aquí viene de lo que vamos a hablar en este momento. Dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Y escuche este versículo, hermano: pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Voy a repetir eso. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hermanos, de verdad, para nosotros que tenemos esto, tenemos la Escritura, tenemos la revelación completa de Dios aquí, que no predicamos un evangelio de la prosperidad, no predicamos un evangelio falso, consideramos que lo que creemos, lo creemos porque la Escritura lo dice. Para nosotros, de verdad, de corazón, hermanos, ¿debería ser menos? ¿Deberíamos hacer menos? Deberíamos decir: no, pues sí, Dios me ha dado, pero pues yo lo disfruto como a mí me parezca, como yo crea. Debemos dejar de lado esto, por ejemplo, este edificio.
Deberíamos dejar de lado todas las cosas que hay aquí, sencillamente porque a nosotros como que no nos parece tanto. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, Dios entregó a su Hijo, por ejemplo, al Señor Jesucristo, para que todos sus escogidos fueran salvos en Él. Cristo se entregó voluntariamente en la cruz para pagar por pecados que Él no cometió. Él mismo dio a sus discípulos y a nosotros una gran comisión. ¿La recuerdan? Él nos dio una gran comisión: predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos enseñándoles lo que Él nos ha mandado. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer? Entre otras cosas, siendo buenos mayordomos. Siendo buenos mayordomos. Puede causarnos un poquito de incomodidad eso, que nos digan que debemos ser buenos mayordomos. Nos cuesta de pronto desprendernos de lo que tenemos, sea tiempo, esfuerzos, dinero y demás para la obra del Señor. Por la gracia de Dios, un día todos entramos por esa puerta, hermanos. Todos los que estamos aquí, entramos por esa puerta que está allí. Y usted encontró probablemente unas bancas cómodas. Por su misericordia también encontró agua corriente, encontró luz, encontró un servicio en la cocina. ¿Sí? Por la gracia de Dios tenemos todo eso. Parecen cosas sencillas, hermanos, pero usted se ha detenido a pensar cómo llegaron todas esas cosas ahí. ¿Se ha detenido a pensar por un momento cómo se paga la luz en esta iglesia? Es que, hermanos, no estamos hablando de que nosotros no seamos espirituales, no estamos hablando de que no tengamos presente que nosotros vivimos también en el reino de Dios y al mismo tiempo estamos aquí. Pero, hermanos, hay cosas que son sencillamente claras en la Escritura y que tenemos que hacer. El Señor nos manda, nos urge, nos manda a cuidar de este lugar también. Porque, hermano, cada uno de nosotros, de los que está aquí, fue bendecido en este lugar también. ¿Pero por qué? Porque Dios utilizó personas, así como cada uno de nosotros, Dios utilizó personas para que esto se pudiera levantar. Si pudiera, les mostraría una foto que nuestro pastor una vez me compartió de cómo era esto hace, no sé, unos años. No había piso, no había nada pintado. Todas las sillitas que estaban aquí eran las que tenemos atrás, que son metálicas. ¿Sí? Había un florero y no más. Y mire cómo estamos hoy sentados, hermanos. Hay muchas iglesias en el mundo que ni siquiera tienen sillas. Pero nosotros tenemos todas las comodidades. Y aún así nos cuesta. Nos cuesta. Y el llamado de hoy, hermanos, es una exhortación para que pensemos en eso. Para que pensemos si de verdad estamos haciendo todo lo que podríamos hacer. Si de verdad estamos dando de nosotros todo lo que deberíamos dar. Si hoy nosotros vemos que estamos disponiendo mal nuestro dinero para muchas otras cosas, excepto para la obra de Dios, ya usted sabe qué estamos haciendo allí. Lo acabamos de ver hace un momento. Y muchos, por ejemplo, colaboran cuando son temas sociales o de pronto para organizar un evento particular o cuando hay de por medio algún tipo de beneficio. ¿Sí? Si nosotros decimos, no, es que vamos a hacer tal evento, todo el mundo corre, se pone tiempo, pone esfuerzo, pone dinero y demás. Pero dicen, no, es que hay que venir para la obra del Señor y hacer esto y esto y esto, o dar esto y esto y otro, y todo el mundo, pues no sé. Como que no me... ¿Por qué ponemos una cosa por debajo de otra? ¿Por qué es más importante el tiempo que le dedicamos, por ejemplo, a cultivar relaciones con otras personas y demás? Y no cultivar relaciones con nuestros hermanos. Es que no solo se trata del edificio, que es lo que hemos venido hablando todos estos domingos. No se trata del edificio, no se trata del piso, y sí, pero también debemos, hermanos, crecer en esa armonía a la que nos invita la Escritura. Eso es mayordomía. La mayordomía es su membresía en la iglesia, por ejemplo. ¿Es usted miembro de la iglesia o no es miembro de la iglesia? ¿Dedica tiempo usted a la iglesia o no dedica tiempo a la iglesia del Señor? Que somos todos. Porque si no existieran estas paredes y nos sentáramos aquí, seríamos la iglesia del Señor todavía. ¿Lo hace? De verdad, de corazón, cuando le dicen, mira, lo que pasa es que hay que hacer tal cosa, ¿cuál es su primer pensamiento? Su primer pensamiento es que tengo pereza. O tener que salir a esa hora tan temprano, yo preferiría quedarme durmiendo. ¿Cuál es su primer pensamiento? Hablamos hace un rato de las intenciones. Hermano, usted no puede esconder eso.
Dios conoce sus intenciones. Dios conoce sus intenciones y nosotros deberíamos estar delante del Señor con un temor reverente. Porque no es un temor, un miedo de pronto al que uno le tiene un ladrón, no, es un miedo distinto, es un temor distinto. Es temor de Dios, porque al que usted tiene delante es el creador de todo el universo. No es cualquier persona que se le apareció por ahí, no. Cuando usted está viendo lo que la Escritura dice, hermano, eso es Dios que está hablando en la Escritura. Es el Espíritu Santo de Dios en esto que dejaron consignado. Y esta es la revelación completa de lo que Dios nos ha permitido conocer. Y por eso es que hay tantos ahí fuera haciendo eso, con la mayordomía del dinero, diciendo que tienen nuevas revelaciones sobre cómo es que hay que hacer las cosas. Diciendo es que cómo es que debemos crecer financieramente en la iglesia. No, es que lo que Dios ha dicho que debemos hacer está aquí, en la Escritura. ¿Sí? Por último, vamos a hablar en este momento de un tema bien importante también, de todo lo que hemos hablado ya de la mayordomía. Y es que muchas personas, hermanos, no diezman, no ofrendan, porque creen que todo les pertenece, porque creen que todo es de ellos. Y ese es el primer error, como dirían, en una cadena de errores. Por ahí empieza todo, por creer que yo soy el dueño de esto, como si yo lo hubiera creado, como si fuera mío, y ya. Vamos por favor al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1. Fíjese usted, el subtítulo que está allí si lo tiene, puede variar un poco, pero en mi Biblia dice el Rey de Gloria, ese subtítulo. Y el primer versículo de ese capítulo 24 dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Otra vez, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La Biblia de las Américas dice en este versículo: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y todo lo que hay en ella. O sea, que el Señor no es dueño del universo como en un conjunto, como que uno no sabe qué es del Señor y qué no. No, es que el Señor es dueño de todo, de absolutamente todo. ¿Correcto? Si Dios entonces es el dueño de todo lo que vemos, de este universo, todo lo que usted tiene le pertenece al Señor. Y aquí una vez más es donde los pastores de la prosperidad, entre comillas, dicen que bueno, que como todo es del Señor, y pues básicamente yo soy el que administra la obra del Señor, entonces, por favor tráigalo. Que no se trata de eso, hermanos. No se trata de engañar a la gente y decirle que es que como Dios es dueño de todo, entonces tienen que traer absolutamente todo, vender todo lo que tienen, quedar en la calle y entregárselo todo a un pastor que probablemente, para ser sincero, los está robando. Eso no es lo que dice la Escritura, hermanos. Eso no es. Todo lo que usted tiene sí le pertenece al Señor, no el 10, no el 20, no el 30, todo le pertenece al Señor. Y por lo tanto diezmar y ofrendar es un acto de agradecimiento también a nuestro Dios, porque por Él, en Él y para Él son todas las cosas. Fíjese, hermano, fíjese que cuando vemos esto decimos, uy, lo ponemos como en un campo espiritual, ¿cierto? No, de Él, para Él son todas las cosas, amén, aleluya. Pero cuando te dice es que tus finanzas también son del Señor, uy, no sé. No, es que dice que son todas las cosas, hermano. Es que no podemos acomodar la Biblia a como a nosotros nos suena mejor. Es que la Escritura es clara. Aquí no predicamos, como les decía, ese falso evangelio. No le decimos a las personas que Dios los va a bendecir automáticamente por dar, pero Dios ciertamente bendice a sus hijos. Los bendice. Y bendice a los corazones y las manos generosas también. En muchos casos, por ejemplo, Dios da ciertos medios económicos a las personas, pero apenas tienen algo, dan la espalda. Dan la espalda y no vuelven. Comienzan a faltar. Lo dicen, no, es que tengo un paseo. Es que pues como tengo carro nuevo me lo voy a estrenar y me voy de viaje. Entonces no, como tengo un televisor gigante yo como que me quedo viendo película mejor hoy, voy el otro domingo, o espero a que lo suban en internet y luego lo veo. ¿Sí? No, hermanos. No, hay muchos que le enseñan a la gente, por ejemplo,
que ellos tienen que pactar para que Dios les dé algo. ¿De cuándo acá el hombre le exige a Dios? ¿De cuándo acá nosotros disfrazamos esa avaricia que tenemos de generosidad? Porque hay muchos que dicen, no, pues yo di 20 millones para la obra del Señor. Pero mire su corazón. ¿Lo dio por las motivaciones adecuadas? ¿Lo dio con las intenciones adecuadas? ¿Lo dio para dar gloria a quien debe dar gloria con eso? Cuando malgastamos su dinero, cuando malgasta su dinero, no solo está derrochando ese bien material en particular. Y no sé si lo había pensado de esta manera. Dios le ha dado la vida, los talentos, el tiempo, los conocimientos, el esfuerzo, las ganas, el querer, el hacer, por su buena voluntad. Es decir, que cuando usted malgasta su dinero, no está solo malgastando su dinero, está malgastando todo lo demás. Porque es que su dinero no salió así ¡pum!, del piso. Es que usted tuvo que levantarse temprano, con la vida que Dios le dio, ir a trabajar, con el conocimiento que Dios le ha permitido tener. Y todo eso usted lo está malgastando. Si es el caso. Y esa es la invitación hoy, hermanos. Necesariamente nosotros tenemos que ver que Cristo también pagó por eso. Cristo también pagó por esos pecados. A veces uno se le olvida que esos son pecados y que Cristo también sufrió en la cruz por esos pecados cometidos. Si usted es un verdadero creyente, Cristo pagó también por eso. Y esa es la bendita gracia de nuestro Señor. Que Cristo también sufrió por algo que no cometió. Porque Él no cometió pecado. Necesariamente tenemos que ajustarnos a la perspectiva adecuada cuando hablamos de nuestros bienes materiales. Y en este caso particular, el dinero. Eso nos lleva a hablar del último punto que vamos a tratar hoy. Y es que Dios es el verdadero dueño de todo. Incluso del dinero que usted tiene. Hay algunos hermanos que dirán, pero ¿por qué todo un mes hablando de dinero? Pues hermano, porque es que la verdad, la Biblia, cientos de veces menciona esa palabra. Y no es de gratis que el Señor haya atacado tanto el amor al dinero en las Escrituras. No es de gratis. Porque es que el Señor sabe, conoce el corazón del ser humano y sabe cuán pecaminoso es cuando tiene algún medio. Y nosotros debemos cuidarnos mucho de eso. El Señor no nos llama a ser pobres, a estar arrastrados, pues, y si podemos tener una vida medianamente cómoda. No, que el Señor no nos está llamando a eso. El Señor nos está llamando a que lo que tenemos sepamos administrarlo. Una buena mayordomía. Vayamos por favor a Salmos, en el capítulo 50, mismo donde estábamos, capítulo 50, los versículos 10 al 12. Salmos, capítulo 50, versículos del 10 al 12. Dice la Escritura: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dice el versículo 12: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ojo, estos salmos nos hablan de ese Dios en quien creemos. No es un Dios falso que algunos venden como un Dios milagrero o un Dios alcahueta que está ahí para complacer lo que yo quiera. No, es un Dios todopoderoso. Fíjese usted que en los versículos 10 y 11 que acabamos de leer, se muestra a sí mismo como quien es, Señor de todas las cosas. Ese es el Dios del que nos habla la Escritura. Es el Señor sobre todas las cosas. Y no solo eso, sino que para que todas estas cosas existan, Él debe sostenerlas. Dios las sostiene. De lo contrario, no estarían allí. Dios mismo nos enseña la Escritura que tiene todo esto en la palma de su mano. Para usar una figura de que Dios controla todo. Dios lo sabe todo, ¿pero por qué? Porque Él lo ha determinado todo. Es su precepto, es el decreto de Dios el que hace que las cosas sucedan. Hay muchas personas que exigen como si Dios les debiera algo, como si Dios estuviera en deuda con ellos. No, es que si Dios le saca una lista, hermano, no le alcanza, pero ni para llegar al punto 3. No nos alcanza. No nos alcanza porque ese es el Dios del que nos habla la Biblia. ¿Quién podría decirle al Creador de todo el universo qué es lo que tiene que hacer? La confesión hace una claridad bien importante sobre el tema cuando trata el tema de Dios.
Y es que dice que, como la Escritura, nadie aconsejó a Dios. Él hizo las cosas conforme a su propia voluntad. Y algunos dirán que eso es muy egoísta. No, es que Él es Dios. Y nosotros debemos tener humildad, hermanos, para reconocer eso. Con la ayuda del Señor nosotros tenemos que hacer a un lado ese afán de figurar, ¿sí? Y más bien que Cristo sea exaltado con nuestra mayordomía, viviendo con contentamiento y sabiendo todo esto que acabamos de decir. ¿Dónde vemos eso? Proverbios 15. Proverbios 15. En el versículo 16. Libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco, sí, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Este proverbio que acabamos de leer no santifica la pobreza. No santifica la pobreza, como sí enseña la Iglesia Católica en muchos casos. Hay que santificar la pobreza porque el Señor se hizo pobre, entonces casi que todos que tenemos que ser pobres para poder agradar a Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. Tampoco tenemos que ser multimillonarios para agradar a Dios. No podemos irnos al otro extremo, ¿sí? Es mejor, como dice la Biblia, tener un poco junto al Señor que tener mucho y estar condenado a un infierno de sufrimiento eterno. Es que, hermano, no se compara lo que usted pueda tener aquí con ese sufrimiento eterno del que nos habla la Escritura. Si ponemos a ver la enseñanza que da la Escritura sobre el infierno, sobre la condenación, sobre el amor al dinero, usted se da cuenta que no se compara. No hay punto de comparación con lo que el Señor ha prometido para el verdadero creyente. ¿Está seguro de que si Dios hoy, ahora, le quitara todo, usted diría como Job, cuando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Diríamos eso hoy? Si el Señor nos quitara todo lo que tenemos hoy, ¿diríamos eso? No estamos hablando de despreciar esta vida, hermanos, y hago énfasis en esto porque puede haber personas que tienden a ese fatalismo. No es que esta vida sea totalmente despreciable, eso no es. No estamos hablando tampoco de buscar por todos los medios y perseguir esa mejor vida ahora de la que hablan algunos predicadores, que es ser básicamente multimillonario. No estamos hablando de eso. Necesitamos tener una visión balanceada y bíblica, sobre todo, de lo que Dios espera de nosotros en el tema de la mayordomía. Al final, hermanos, nuestra esperanza es el Señor Jesucristo, y es Él a quien debe glorificar nuestra mayordomía. Vamos al último versículo de hoy, que es Salmos, la última porción, Salmos, capítulo 115. Salmos, capítulo 115, versículos del 1 al 3. Escuchen esto, hermanos, que la Escritura de verdad es sumamente clara y es maravillosa. Gloria a nuestro Dios. Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 3, y dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ese es nuestro Dios. Ahí no nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que yo quise Él hizo. No, es que todo lo que Dios quiso, eso ha hecho. Y eso incluye y abarca todas las esferas de nuestra vida. Todo lo que Él quiso ha hecho con nosotros, hermano. Y gloria a Dios que lo ha hecho, porque si no, nosotros no lo hubiéramos hecho. Él nos dio la salvación, Él nos dio al Señor Jesucristo, y si Él no lo hubiera hecho, nosotros jamás lo hubiéramos buscado. Si Él no nos hubiera escogido en la eternidad para ser salvos, no lo hubiéramos sido. No lo hubiéramos sido. Ciertamente, como les dije hace un momento, Dios bendice a sus hijos de muchas maneras, materiales y espirituales. Pero nuestra mayordomía con respecto al dinero, ¿de verdad está reflejando lo que hemos visto en la Escritura? ¿Es nuestra mayordomía en calidad y cantidad como dice la Biblia? ¿Es de esa manera? ¿Estamos dando un buen testimonio
en la congregación, en la familia, en el trabajo, con nuestros diezmos y ofrendas? ¿Lo estamos haciendo? Aunque no merecemos nada, Dios nos ha dado todo. Y el hombre siempre se ha llenado de excusas y más excusas y de sus propios argumentos para no someterse a los preceptos de Dios. Quiere el Señor, hermanos, en esta mañana, ayudarnos a entender para que podamos no ser solo oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra. Que no nos quedemos con esto, que diga, oye, sí, mira lo que dice la Biblia, yo nunca había... interesante, pero hagámoslo. Es que hay que pasar al plano de la acción con lo que la Escritura nos enseña, en todas las áreas de nuestra vida. Demos gracias a Dios, a ese Dios bueno y bondadoso, que nos permite conocer estas cosas, para que podamos crecer en nuestra vida cristiana y para darle gloria a quien en verdad la merece, y no pasar por alto que nuestra vida entera le pertenece. Vamos a orar.